Ya estamos de regreso en Iquique al Día, en Iquique Televisión, y en esta oportunidad vamos a conversar sobre impuestos y también sobre delitos tributarios, algo muy importante de saber, ¿cierto? En este tiempo, sobre todo pensando que se está discutiendo en este minuto el presupuesto de la nación. Tenemos con nosotros a Marcelo Freyhofer del Servicio de Impuestos Internos, a quien le damos la bienvenida a Iquique Televisión. ¿Qué tal, Marcelo? Gracias por acompañarnos en esta entrevista. No, muchas gracias por la invitación y encantado, por supuesto, de poder conversar sobre este tema que tanto nos interesa. Los delitos tributarios que tienen que ver con eludir deliberadamente, ¿cierto?, el correcto pago de impuestos, ha estado en la palestra en el último tiempo y en algunos casos de connotación pública, el famoso caso Relojes, ¿cierto?, que todo el mundo podrá haber visto en la televisión y haber seguido todos los avatares de este tema, ¿cierto? Tiene que ver con muchas personas y normalmente con la farándula la gente sabe y se entera de esto, pero no todas estas querellas tienen, ¿cierto?, la visibilidad pública, y en los últimos años se ha visto un endurecimiento de la autoridad ante los delitos tributarios, que aunque aparentemente no tienen una víctima identificable, ¿cierto?, nos perjudica a todos quienes vivimos en nuestro país. En primer lugar, preguntarle cuál es el impacto de los delitos tributarios y por qué es importante perseguirlos. Bueno, la Comisión de Delitos Tributarios, y esto tenemos que tenerlo muy presente, ciudadanos y el país en general, nos afecta y nos daña a todos. Solo un ejemplo. En los casos donde pudimos ejercer la acción penal en el año 2002, mediante querellas o denuncias, el perjuicio fiscal determinado alcanzó más de 71.000 millones de pesos. Y eso en un solo año. 71.000 millones de pesos menos para ser invertidos en construcción de viviendas, colegios, áreas verdes, salud, educación, por ejemplo. Imaginemos en ese sentido el impacto acumulativo que eso tiene año tras año en el presupuesto nacional y en la posibilidad del Estado de generar inversión, programas de desarrollo, programas sociales que van en beneficio de todas y de todos los chilenos. Defraudar el sistema tributario en ese sentido afecta a todo el país y no puede quedar impune. Y es en ese objetivo de no dejar impunes los delitos tributarios en lo que estamos trabajando fuertemente como Servicio de Impuestos. Sí, ¿cuál es el principal cambio que ha introducido el Servicio de Impuestos Internos para perseguir estos delitos? Bueno, una cuestión previa de contexto. La querella, la acción penal del servicio mediante querella o denuncia es en nuestro sistema de fiscalización el último eslabón de diversas medidas que tiene el servicio para garantizar que las personas, los contribuyentes, cumplan con sus obligaciones tributarias. El servicio tiene un foco principal e inicial en facilitar el cumplimiento tributario de todos los contribuyentes. Pero, por supuesto, cuando alguien de manera sistemática y deliberada intenta evadir su responsabilidad, activamos la persecución penal de ese delito. Ahora bien, uno de los principales cambios que introdujimos en el año 2022 fue pasar de lo que llamábamos querellas nominativas, dirigidas contra ciertas personas, a querellas contra personas específicas también, pero también contra todos los que resulten responsables. En el marco de ese impulso de la acción penal del servicio es que hemos aumentado también la cantidad de querellados, pasando de 100 querellados el año 2021 a más de 200 el año 2022. Sí, ¿y por qué se produjo este cambio, señor Freyhofer? Mire, una realidad de nuestros tiempos es que ya pasamos del mundo en papel en el ámbito de los documentos tributarios y hoy día tenemos documentos tributarios electrónicos. Eso significa que el tipo de delito que se comete en el ámbito tributario está más asociado a lo que llamamos falsedades ideológicas del contenido de la documentación tributaria. Y eso significa que hay falsedades respecto de ese tipo de documentos que con la creación de empresas
para el solo objeto de evadir, han proliferado, y lo que tenemos que hacer como impuestos internos es reaccionar duramente ante aquello. La acción penal tributaria contra todos los que resulten responsables es una manifestación, podríamos decir, de la importancia que le da el servicio a que todos quienes evadan intencionalmente sus obligaciones tributarias, afectando los recursos que el país necesita, sean efectivamente sancionados. No solo por esta vía, además, perseguimos la sanción del delito tributario, sino que perseguimos también que otras figuras anexas puedan ser sancionadas en un trabajo colaborativo con el Ministerio Público. Ejemplo, lavados de activos, figuras de crimen organizado, etc. Sí, usted menciona ciertos fenómenos complejos como es el lavado de activos, el crimen organizado, que no creo sea solo una tarea del Servicio de Impuestos Internos. Debería haber otras instituciones trabajando en la persecución de estos delitos, ¿o no? No, por supuesto, muy buena pregunta, porque para atacar en general los delitos que afectan a todos los chilenos, y especialmente en el ámbito económico, vinculado con lavados de activos, delitos contra el sistema económico y financiero, crimen organizado, requerimos una labor conjunta, coordinada con muchos servicios. Por ejemplo, con aduanas, con tesorería, con la unidad de análisis financiero, con la Comisión de Mercado Financiero, por supuesto con los tribunales de justicia, con las policías, y con ellos estamos realizando un trabajo permanente, sin perjuicio de que además el gobierno ha presentado proyectos para fortalecer la capacidad económica, de inteligencia económica de las distintas instituciones del Estado, y además para combatir el crimen organizado, que están en actual tramitación. En ese marco, además, es que hemos firmado un convenio de colaboración con el Ministerio Público hace un par de meses, en que fundamentalmente ambas instituciones nos comprometemos a un trabajo coordinado para fortalecer la investigación y la eficiencia de las investigaciones por delitos tributarios, que avancen más rápidamente a la etapa de formalización y que los resultados de las acciones penales, de las querellas, sean sanciones efectivas. ¿Y cómo les ha ido hasta ahora con estas medidas? Es un trabajo que estamos realizando de manera progresiva, con una relación muy estrecha y colaborativa con el Ministerio Público, donde ya tenemos ciertos, por decirlo de alguna manera, brotes verdes. El año pasado el 75% de las querellas terminaron con un resultado positivo. Si tomamos cifras a mayo de este año, esa cifra se elevó al 90%. Además, estamos comunicando a la comunidad, a la ciudadanía, respecto de querellas que son relevantes desde un punto de vista ciudadano, como por ejemplo las relacionadas con comercio clandestino, de especies robadas, casos relojes, o las querellas interpuestas respecto de 6 inmobiliarias que estaban coludidas en La Serena por el delito de presentación de declaraciones maliciosamente falsas de más de 900 millones de pesos, que en la región se conoció como Papaya Gate. Es decir, en general, estamos dando una señal clara de que no toleraremos este tipo de delitos, que solo buscan evadir las obligaciones tributarias, lesionando con esto el interés fiscal y del país en su conjunto. ¿Y cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué desafío enfrentará el Servicio de Impuestos Internos en este esfuerzo por combatir los delitos tributarios? Bueno, un desafío permanente es poder detectar en forma oportuna la comisión de estos delitos. Y en ese sentido estamos fortaleciendo nuestro plan de gestión de cumplimiento tributario, con énfasis, en este caso, para este ámbito, en una recopilación de antecedentes que fundamentan nuestras acciones más oportunas y poder detectar toda esta situación. Luego, llevado al ámbito penal, como decíamos, que esta coordinación con el Ministerio Público sea efectiva, sea eficiente y tengamos avances más decididos en la persecución de los delitos tributarios en los ámbitos de los tribunales de justicia, y además enfocarnos en ámbitos muy especiales que han generado distintas formas de evasión conocidas por la ciudadanía, vinculados, por ejemplo, con, ya decíamos, crimen organizado, robo de madera en la macrozona sur,
automóviles que también tienen robos de automóviles que también tienen componentes tributarios, en general conductas también relacionadas por lo que denominamos figuras de agresivos, es decir, que crean empresas con el solo objeto de emitir documentación tributaria falsa. Yo diría que esos son, en resumen, los principales focos y desafíos para los periodos que vienen. Bueno, queremos agradecerle, señor Freyhofer, que nos haya acompañado en esta entrevista, ¿cierto? Con este importante tema que son los delitos tributarios en nuestro país. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted por la oportunidad, por el espacio y un saludo especial a los ciudadanos de su región. Muchas gracias. Nosotros continuamos con Iquique al Día en Iquique Televisión.